Bienvenido al canal. Si te gustó la historia, por favor, suscríbete al canal y dale un like, es importante para mí. Disfruta la vista. Voy a traducir el texto completo que has enviado sin cambiar su contenido. Soy Andy Gilmore, y a mis 36 años, estoy casado con Claire, mi novia de la secundaria, desde hace 16 años. Abril, nuestra hija adolescente, tiene 14 años. Soy un tipo bastante sólido, mido 1.83 metros y peso alrededor de 90 kilos. La mayor parte de eso son músculos, aunque viene con el territorio cuando ha sido electricista durante casi 2 décadas. El aprendizaje en el aula no era realmente lo mío, pero sobresalgo en tareas prácticas. Una vez que terminé la secundaria, comencé a formarme como electricista. 4 años después, pasé el examen para convertirme en oficial. Cuando cumplí 24, ya había obtenido mi licencia de maestro. No me falta inteligencia, pero prefiero el trabajo práctico al estudio de libros de texto. Quería iniciar mi propio negocio, pero Claire prefería la estabilidad de mi trabajo en Alpha Electrical Contractors, ya que teníamos una hija pequeña y ella se quedaba en casa. Mi trabajo proporcionaba una vida cómoda. Nuestra casa y nuestros coches estaban pagados. Tomábamos vacaciones y nunca nos preocupábamos por las cuentas. Pensé que éramos felices. Tom, mi mejor amigo desde tercer grado, se convirtió en un empresario exitoso después de obtener un título de Stanford y un MBA. Gana más dinero pero está soltero, y frecuentemente viene a cenar y suele hablar de lo envidioso que está de mi familia, recordándome que, aunque el dinero puede comprar muchas cosas, no puede comprar amor. Siempre estuve de acuerdo. Amaba a Claire, y Abril era mi mundo. Éramos cercanos, e incluso le enseñé un poco sobre trabajo eléctrico, aunque esperaba más para su futuro. En agosto, mi mundo se colapsó. Regresé a casa de un trabajo y vi el coche de Tom en el camino, lo cual no era inusual ya que solía venir a cenar. Normalmente, cuando llegaba, mi hija Abril me recibiría en la puerta, pero esta vez no estaba allí. Curioso, pregunté a Claire dónde estaba, y me dijo que estaba en casa de su amiga Danielle. Tanto Claire como Tom tenían expresiones extrañas señalando que algo no iba bien. Cuando Claire dijo, necesitamos hablar, mi corazón se hundió. Acababa de venir de un trabajo al aire libre y necesitaba una ducha, así que pedí un momento para limpiarme. En la ducha, pensé en lo que podría estar pasando. ¿Podría Claire estar embarazada? No habíamos hablado de más hijos, pero había pasado unas semanas desde que estuvimos íntimos y el momento parecía posible. Eso podría explicar su preocupación, aunque habría abrazado la idea de otro hijo. Pero, ¿por qué estaba Tom involucrado? Quizás se lo confió a él primero para medir cómo podría reaccionar. Comencé a preguntarme si alguien estaba seriamente enfermo. No me quedaba familia. Mi padre murió en un accidente automovilístico cuando tenía 11 años, y mi madre falleció 10 años después. Su divorcio, causado por la infidelidad de mi madre y la incapacidad de mi padre para lidiar con ello, había marcado gran parte de mi infancia. Quizás el problema era con los padres de Claire o su hermana Liz. Incluso consideré que podría ser Claire o Tom, pero supuse que habría sabido antes si ese fuera el caso. Sin nada más en que basarme, bajé las escaleras para enfrentar lo que fuese. Cuando me uní a ellos en la sala, no noté que Claire y Tom estaban sentados juntos en el sofá mientras yo estaba solo en el amoroso. Claire comenzó diciendo cuánto me apreciaba, pero rápidamente se convirtió en una confesión. Ella y Tom se habían enamorado y quería el divorcio. Sentí como si un bloque de cemento me hubiera golpeado en el pecho. Estaba atónito, luchando por comprender lo que decía. Claire continuó, esperando que pudiéramos manejar las cosas suavemente por el bien de Abril, manteniendo su vida lo menos alterada posible. Cuando finalmente encontré mi voz, pregunté si había dormido con él. Ella me dio una sonrisa irónica y su respuesta fue una cuchillada en la espalda. Claro que sí, Andy. Aún estaba aturdido, tratando de procesar todo. Habíamos estado juntos durante más de 20 años, más de la mitad de nuestras vidas. Siempre había creído que éramos felices, sin nada en nuestra relación que no pudiera resolverse. Ahora, me quedaba buscando respuestas, preguntándome dónde había ido todo mal. El intento de Tom de interrumpir fue lo que finalmente me devolvió la voz.
Andy, mira. No. Grité, sorprendiendo incluso a mí mismo. Nunca vuelvas a hablarme, traidor hijo de una bruja. Déjame dejar esto claro, Tom. Si dices otra palabra, te mataré, y con gusto pasaría el resto de mi vida en prisión por ello. No si te atrapas. Él asintió. Tom era solo un traje, no muy fuerte, y sabía que podía romperlo por la mitad si quería. No hay necesidad de actuar así, Claire intervino. Tratemos de mantener las cosas civiles, por favor, Andy. Es necesario que actúe de esta manera, y estoy siendo tan civil como puedo. Soy yo el que está siendo traicionado y pisoteado, así que jódete y tus ideas sobre cómo debo reaccionar. Le escupí. Y voy a tomar la custodia de mi pequeña, no tú. Andy, entiendo que estás molesto, pero no voy a renunciar a la custodia de Abril, dijo Claire. Podemos resolver un horario de visita justo para que puedas pasar mucho tiempo con ella, pero se quedará con nosotros para que su vida sea lo más normal posible. Trabajas largas horas, y yo seguiré en casa. Olvídalo. Estaba realmente clavando mis palabras. No entiendes un carajo. Ella también es mi hija. No he pasado los últimos 18 años esforzándome por mantener a mi familia, solo para convertirme en un padre a tiempo parcial, porque la puta con la que me casé decidió cambiar a alguien con una cuenta bancaria más grande. Supongo que es por eso que ninguna de las otras mujeres nunca funcionó. Él aparentemente había puesto sus ojos en ti. Esto no es sobre el dinero, Andy, respondió. La verdad es que nunca debimos habernos casado. Pensé que te amaba, pero éramos solo niños. Me casé contigo porque habíamos estado juntos tanto tiempo y todos lo esperaban. Traté de ser una buena esposa, pero a medida que fui creciendo, me di cuenta de que había más para mí allá afuera. Y lo encontré con Tom. No pretendíamos que esto sucediera. Él siempre estuvo alrededor y conectamos. Honestamente, nos sorprendió que nunca notaras lo bien que nos llevamos. Fue entonces cuando vi que se estaban agarrando de la mano. Lo noté, dije. Simplemente tenía fe en mi esposa y mejor amigo, aunque esa fe claramente fue mal colocada. Nunca se me pasó por la mente que 2 de las 3 personas que más significaban para mí me traicionarían. Ya has hecho bastante. Si intentas luchar por la custodia, los guantes se ven. ¿Entendido? Entonces supongo que los guantes se ven, respondió Claire. Lamento que pienses que tiene que ser de esta manera. Podría haberse manejado de una manera mucho más fácil. Lo que sea. Lamento que tu completa traición haya sido más difícil de lo que deseas. Ustedes dos necesitan salir de aquí. No voy a dejar la casa por la que trabajé duro solo porque piensas que no soy lo suficientemente bueno. Estoy seguro de que el señor Dinero puede alojarte en su departamento de soltero. Bien, dijo Claire. Ya tengo muchas cosas en su lugar de todos modos. Eso dolió. Solo voy a agarrar algunas cosas más y luego nos iremos. Por lo que vale, Andy, lo siento. Ya estaban fuera de la vista cuando murmuré. Nada de lo que dices significa nada, obviamente. Me senté en silencio en el sofá mientras empacaban en el dormitorio durante unos 30 minutos. Tom se fue con una maleta y Claire lo siguió, deteniéndose brevemente antes de irse sin decir una palabra. Cuando Abril llegó a casa, le expliqué lo que pasó, evitando cualquier palabra áspera sobre su madre o el tío Tom. Creía en mi vínculo con Abril, y estaba seguro de que ella elegiría quedarse conmigo. A los 14 años, tenía una participación significativa en las decisiones de custodia, y confiaba en su amor por mí. Contraté a un abogado. Determinado a luchar con fuerza, aunque me advirtió que las leyes no estaban a mi favor. La pensión alimenticia parecía probable hasta que Claire se casara con Tom, y la manutención de los hijos dependía de donde decidiera vivir Abril. Estaba seguro de que no tendría que pagar. En la audiencia 3 semanas después, Claire renunció a la pensión alimenticia, ya que Tom ganaba más, y planeaban casarse. Evité mirarla durante los procedimientos. El juez pasó 1 hora con Abril, quien salió llorando. Pensé que se sentía culpable por elegirme. El juez otorgó el divorcio, finalizándolo en 120 días.
Claire renunció a la pensión alimenticia y reclamos sobre nuestros ahorros, que mantuve. Sin embargo, la custodia se otorgó a Claire, permitiendo que Abril se quedara en la misma escuela y entorno. Estaba atónito. Abril eligió a Claire sobre mí. Había malinterpretado todo, creyendo que mi familia se preocupaba realmente por mí. Me sentí como si se repitiera mi pasado, siendo usado y desechado. Ahora, tenían una mejor opción en Tom. Las palabras del juez sobre la equidad, la manutención de los hijos y la visita se mezclaban en ruido de fondo. No podía concentrarme en nada más que la traición que sentía de las tres únicas personas que importaban para mí. Mi abogado intentó tranquilizarme, pero era solo ruido. Me deslicé hacia el pasillo en un aturdimiento, vagamente consciente de que Abril me abrazaba y susurraba, «Papá». Pero no podía responder. La traición de Claire, Tom y hasta Abril se sentía completa. No me quedaba nadie. Claire se acercó con una mirada de lástima, prometiendo que aún vería a Abril, insistiendo en que esto era lo mejor. Tom sabiamente se mantuvo alejado. «Supongo que tú ganaste y yo perdí», dije. «Estaré fuera de aquí antes de que termine la semana». Pensando que me refería a salir de la casa, ella respondió. «No hay prisa, Andy. Tómate tu tiempo. Podemos quedarnos en el condominio tanto tiempo como necesitemos. Realmente espero que podamos superar esto y aprender a llevarnos bien. Aún significas mucho para mí». Me di la vuelta para enfrentarla, mi voz ahora impregnada de ira. «No me des tus tonterías. Si realmente significaba algo para ti, esto no habría sucedido. Como dije, estaré fuera de aquí antes de que termine la semana. Toma a tu hija y déjame solo». «Ella es nuestra hija, Andy», dijo Claire. «Ella te verá el próximo fin de semana». Gruñí. «No, ella tomó su decisión. Ella te eligió». «Adiós, Claire». Salí sin mirar atrás. Claire. Tom listó su condominio después de la audiencia, esperando una venta rápida. La mayor parte de sus cosas estaban empaquetadas, listas para mudarse a la casa que yo y Andy compartíamos una vez que Andy se fuera. Nuestro objetivo era mantener la vida de Abril estable, ya que el condominio de Tom estaba en un distrito escolar diferente. Tom y yo no habíamos planeado esto. Nos enamoramos a pesar de intentar resistir. Lastimar a Andy no era el plan, pero nuestros sentimientos eran demasiado fuertes. Nuestro primer momento íntimo ocurrió cuando Andy tenía un trabajo nocturno, confirmando que estábamos destinados a estar juntos. En las siguientes semanas, nos encontramos 2 veces más antes de decírselo a Andy. Mis sentimientos por Tom se profundizaban. Durante esas 2 semanas, fue difícil rechazar los avances de Andy, pero ahora era leal a Tom. Sabíamos que Andy se sentiría herido, pero esperábamos que pudiera recuperarse. No esperábamos lo que sucedió. Andy solo se comunicó a través de su abogado. Se suponía que iba a recoger a Abril a las 4 p.m., pero a las 4:30 no había señales de él. Su teléfono estaba desconectado, y no podía comunicarme con su abogado. Preocupada, llevé a Abril a casa. Cuando llegamos, la casa parecía abandonada. Las cosas de Andy se habían ido, pero la habitación de Abril permanecía intacta. En la encimera, encontré un cheque de caja cubriendo la manutención de Abril hasta su graduación. Un golpe en la puerta me sorprendió, y esperaba que fuera Andy, pero era la señora Perrine, nuestra vecina. Me informó que Andy no había estado por aquí en días. Había vaciado la casa en el césped, y un camión de la Cruz Roja había recogido todo, probablemente el día después de nuestra audiencia de divorcio. Cuando pregunté si había dejado alguna información de contacto, le pidió a Abril que saliera. Luego, con un sentimiento de dread en aumento, me preparé para malas noticias. La señora Perrine compartió el mensaje que Andy había dejado para mí. Dijo, si le preguntas dónde estaba, dile que te vería en el infierno. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras la realidad me golpeaba. Andy realmente se había ido. Había pagado por adelantado su manutención, dado todo lo que no pudo llevarse, desconectado su teléfono y se había ido sin una palabra. Pensé que se refería a dejar la casa, no a desaparecer de nuestras vidas por completo.
Cuando se refirió a Abril como tu hija, asumí que se decía con ira, no un corte final de lazos. Después de que la señora Peraín se fue, Abril regresó adentro y vio mis lágrimas. No tuve más remedio que decirle la verdad. Andy se había ido. Ella reaccionó con ira, culpándome por haberlo alejado al ser infiel y romper nuestra familia. Ella colapsó en llanto, y la abracé, pidiéndole disculpas. Aunque sabía que no había forma fácil de hacer las cosas bien. Nos sentamos en el suelo, llorando juntas durante lo que parecieron horas, pero fueron solo unos 10 minutos. Eventualmente regresamos al condominio de Tom en silencio. Abril se encerró en su cuarto, llorando de nuevo. Tom preguntó qué había pasado, y le expliqué todo. Andy había donado todo, cortado su teléfono, dejado el cheque de manutención y le había dicho a nuestra vecina que nos veríamos en el infierno. Confesé mi temor de que Andy pudiera hacer algo drástico. Acercándome a Tom, luché por comprender la enormidad de lo que había sucedido. Tom dijo, nunca habría creído que reaccionaría así. Siempre has sido el que puede manejar la crisis. Cuando estábamos siendo estúpidos y rompiendo botellas de cerveza afuera de esa escuela una noche y aparecieron los policías, todos dispersamos, pero no había forma de que todos escapáramos. Él se puso en peligro para dejar que el resto de nosotros escapara. Le preguntamos por qué al día siguiente y él dijo que no había otra forma de salir de ello. Necesitaban atrapar a alguien. Una vez que lo hicieron, supuso que dejarían de buscar a los demás. Y dijo que era la opción más lógica ya que él era el que tenía antecedentes. Se entregó por nosotros. Era perfectamente lógico para él. Sabía que se sentiría herido por esto, pero estaba seguro de que entendería que tenía sentido y que de alguna manera seguiríamos adelante. No hay nada que podamos hacer ahora hasta que él aparezca. Andy. Ser electricista significaba que podía encontrar trabajo en cualquier lugar, incluso mientras me mantuviera fuera de radar. Había cancelado todas mis tarjetas de crédito, pagado en efectivo por todo y me mudé a 3 estados de distancia antes de que se dieran cuenta de que la casa estaba vacía. Encontré un contratista local que me pagaba en efectivo, ofreciéndome una tarifa más baja de la que merecía, pero no me importaba ya que no necesitaba mucho dinero y solo quería mantenerme ocupado. El contratista preguntó si estaba en fuga. Le expliqué que no, solo estaba evitando ser encontrado. Parecía entender, mencionando a su propia exesposa, lo cual me hizo sonreír. Dormía en mi coche, usando un camión de parada cercano para ducharme y afeitarme. Aunque podía permitirme una habitación, evitaba cualquier cosa que necesitara mi nombre. Probablemente no me estaban buscando, especialmente ya que tenían la manutención de los hijos, pero no estaba tomando riesgos. Con el clima más frío acercándose, encontré una habitación en alquiler. La propietaria, una anciana llamada Miss Ruth, estaba dispuesta a hacerlas cosas de manera informal. No necesitaba el dinero, pero quería compañía y ayuda para arreglar su casa móvil. A cambio de permanecer fuera de récord y trabajar en reparaciones, me quedaría allí unas pocas noches a la semana. Me pareció un trato justo, así que acepté. Claire. El divorcio se finalizó a mediados de enero, y el 15 cumpleaños de Abril siguió aproximadamente una semana después. Ella se aferró a la esperanza de que su padre se comunicara. Pero el día pasó sin ningún contacto. Esa noche, me devastó escucharla llorar en su almohada. Entré en la habitación que ahora compartía con Tom, un espacio que anteriormente pertenecía a Andy y a mí. Tom estaba leyendo, como de costumbre. No podía creer que Andy hubiera cortado completamente el contacto con Abril, aparentemente dándose por vencido con ella solo porque eligió vivir con nosotros. Tom admitió que también estaba sorprendido, y sugirió que subestimamos cuánto le había dolido la situación. Sin embargo, me recordó que no podíamos permitir que esto ensombreciera nuestras vidas juntos. Necesitábamos avanzar y posiblemente ayudar a Abril a procesar sus sentimientos a través del asesoramiento. Estuve de acuerdo, dándome cuenta de que con Andy ausente, tendríamos que apoyarla en aceptar su ausencia. Andy había estado viviendo con Miss Ruth durante casi 3 años, siguiendo una rutina de ir a trabajar y volver a casa. La mayoría de las noches me quedaba adentro con ella, sin interés en salir o conocer mujeres. Era enero y había marcado en silencio mi cumpleaños número 40 2 meses antes.
A pesar de intentar olvidar mi pasado, los pensamientos sobre él se colaban. Mi exesposa también estaba a punto de cumplir 40 años, y el tercer aniversario de su relación con Tom, a quien se casó 2 meses después de nuestro divorcio, se acercaba. Había visto su anuncio de boda en línea y me emborraché ese día. También sabía que mi antigua hija estaba por cumplir 18 años este mes y se graduaría de la secundaria en junio. Breves pensamientos sobre sus planes universitarios surgieron, pero rápidamente los empujé. Todo lo que quería era una bebida para bloquear los recuerdos de aquellos que me habían traicionado. Claire. Abril había estado conduciendo desde los 16, así que cuando cumplió 18 y vio el coche nuevo que le habíamos dado en el camino, nos sentimos bien al dejarla llevar a algunos amigos al centro comercial por el día. Habíamos llegado a términos con el hecho de que ya no esperábamos nada de su padre en su cumpleaños, pero aún manteníamos una chispa de esperanza. Sin embargo, una vez más, el día transcurrió sin que apareciera nada. Abril. Día de graduación. Mientras estaba entre los 347 estudiantes de mi clase de secundaria, derramé unas pocas lágrimas silenciosas por lo que mi vida podría haber sido. Mis padres deberían seguir casados, sentados juntos para verme cruzar el escenario, algo de lo que habíamos hablado durante años. Se sentía egoísta, pero no podía evitar cómo me sentía. Mamá parecía feliz ahora, habiéndose movido con Tom, y claramente se amaban, probablemente más de lo que ella alguna vez amó a papá. Aún así, no podía sacudirme la sensación de que nada de esto debería haber sucedido. Escaneé la multitud y vi a mamá y a Tom, quienes me saludaron cuando nuestros ojos se encontraron. No muy lejos de ellos, vi a los padres de Daniele, quienes me apoyaron durante el divorcio y después. Siempre habían tratado de ayudarme a entender el dolor que papá probablemente sentía, aunque no aprobaban sus elecciones. Aprecié su presencia, incluso si realmente estaban allí por Daniele. Mientras miraba a otros rostros familiares, uno de repente destacó. Cerca de la parte trasera, un hombre de cabello largo y gafas llamó mi atención. Me levanté para verlo mejor, pero así de rápido, se había ido. Puede que solo hubiera sido mi imaginación, Claire. Los siguientes 4 años pasaron rápidamente y sin ningún evento importante. A pesar de nuestros intentos, incluidas visitas a especialistas en fertilidad, Tom y yo no pudimos concebir un hijo. Me hubiera encantado darle a Tom un hijo, pero no estaba destinado a ser. Aún así, éramos felices juntos, a pesar de que lamentábamos algunas de las consecuencias de nuestras elecciones. Abril se estaba preparando para graduarse de UC Berkeley, aspirando a una carrera como docente. Comenzó a salir con un joven llamado Benjamin, y parecían ser una gran pareja. Como solía suceder durante momentos significativos en la vida de Abril, mis pensamientos se desvían hacia Andy. Habían pasado 7 años desde que supimos algo de él. Una vez contactamos a su abogado, pero nos dijeron que no había mensajes de Andy, y aunque el abogado sabía dónde estaba, no podía decirnos. Encontré algo de consuelo en saber que no nos habían informado de su muerte, asumiendo que todavía estaba vivo en alguna parte. A menudo me preguntaba en qué se había convertido su vida y si había logrado dejar atrás el dolor que le causé. Andy. Siguiendo viviendo fuera de la red, alquilé una habitación en una pensión, pagando en efectivo sin un contrato, gracias a la referencia de Miss Ruth. A mis 44 años, me mantuve en buena forma. Miss Ruth había caído enferma, su familia la llevó a una instalación de cuidados, y su casa móvil fue vendida. Seguí trabajando para la misma empresa, todavía pagado en efectivo, con aumentos ocasionales. No estaba exactamente feliz, pero había encontrado paz. Eso cambió cuando entré en Denny's para almorzar. No había estado allí en unas semanas. Gail. Una mujer de poco más de 60 años se había convertido en alguien en quien confiaba. Cuando llegué, me dirigió a una mesa en lugar del mostrador. Se hizo evidente porque cuando apareció mi sirvienta, alguien nuevo, de unos 30 años, alta, delgada, rubia y hermosa. Su tarjeta de nombre decía Seila. Intercambiamos miradas durante toda mi comida, y había una conexión clara entre nosotros. Cuando su turno terminó, Seila me deseó un buen día, algo que no había hecho con otros clientes. Tomándolo como una señal, le pregunté si quería cenar. Ella sonrió y aceptó. Después de que se fue,
le pedí a Gail más detalles. Seila, de 35 años, tenía una hija de 8 llamada Megan. Su esposo la había dejado por su mejor amiga, y se había mudado aquí para un nuevo comienzo. Gail había puesto las cosas en marcha, pensando que seríamos una gran pareja. Llegué a Dennis temprano con flores, nervioso pero emocionado. Seila apareció puntualmente a las 6 en un hermoso vestido blanco con flores y tacones rosas. Nos elogiamos mutuamente, y la conexión era innegable. Caminar hacia el asador de Maggie tomados del brazo se sintió natural. Sentados en un acogedor reservado, Seila compartió que recién había comenzado en Dennis y apreciaba el horario que le permitía estar ahí para su hija de 8 años, Megan. Cuando preguntó si tenía hijos, dije que no, distanciándome de Abril. Seila explicó que cualquier hombre en su vida tendría que estar listo para asumir eventualmente el rol de padre para Megan. La tranquilicé diciéndole que me gustaban los niños, aunque breves pensamientos sobre Abril surgieron. Admití que estaba divorciado, manteniendo los detalles al mínimo. Después de la cena, Seila pidió que la llevara de regreso al restaurante. No estaba lista para que Megan la viera con alguien nuevo hasta que estuviera segura de nuestra relación. Respeté su decisión y le aseguré que podríamos tomar las cosas a su ritmo. Seila no pudo salir la noche siguiente, pero me invitó a desayunar, lo cual acepté con gusto. 2 noches después, la llevé a un bar country donde bailamos. Rechazó las ofertas de otros, enfocándose únicamente en mí, lo cual era un cambio refrescante respecto a mi pasado con Claire. Nuestra conexión se profundizó, lo que llevó a un apasionado beso, y regresamos a mi casa. De vuelta en la pensión, nos volvimos íntimos, compartiendo una significativa noche juntos. Después, insistí en llevarla a casa por seguridad. Compartimos un beso duradero antes de separarnos. Para la cena, traje un osito de peluche verde para Megan, que lo aceptó con entusiasmo. Me mostró su colección de animales de peluche, y Seila y yo compartimos un breve beso. La energía vivaz de Megan llenó la noche, recordándome a Abril a su edad, despertando algunas viejas emociones que rápidamente reprimí. Después de la cena, Seila y yo nos sentamos en el sofá, tomados de la mano y hablando, mientras veíamos a Megan jugar con sus peluches, incluido su nuevo amigo Bobby, el osito verde. Fue una noche simple pero conmovedora. De repente, Megan se detuvo y me miró. ¿Vas a ser mi nuevo papá? Le expliqué suavemente a Megan que aunque su mamá y yo aún nos estábamos conociendo, el matrimonio estaba muy lejos. Le aseguré que pasaríamos mucho tiempo juntos como familia. Pero también habría momentos en los que solo estaríamos Seila y yo. Megan pareció satisfecha y se concentró en su helado. Mientras comíamos, viejos recuerdos dolorosos resurgieron, y luché contra las lágrimas, que Seila notó pero no abordó. Más tarde, le leí a Megan un cuento para dormir, sintiéndome honrado por la petición. En el sofá, Seila elogió cómo manejé las preguntas de Megan. Me invitó a quedarme esa noche con la comprensión de que me iría antes de que Megan se despertara. Acepté, y pasamos una noche profundamente íntima juntos. A pesar de mis temores persistentes, estar con Seila se sentía como una segunda oportunidad para el amor. Después, ella revisó a Megan, quien estaba dormida con su nuevo osito de peluche. Me vestí en silencio y salí, agradecido por cómo se estaban desarrollando las cosas y esperanzado por el futuro. Seila. Me estaba relajando en la cama de Andy mientras Megan estaba en un pijama, y tenía el día libre. Andy había ido a trabajar después de pasar la noche juntos, haciendo el amor gran parte de la noche y de nuevo por la mañana. Llevamos juntos 8 meses ahora, y estoy completamente enamorada. Estoy bastante segura de que él siente lo mismo, y espero que me proponga matrimonio en cualquier momento. Después de salir de la cama y ducharme, comencé a mirar alrededor de la habitación de Andy. Usualmente nos quedábamos en mi casa debido a Megan, así que no estaba aquí a menudo, y esta era una de las pocas veces que había estado aquí sola. Su habitación era simple. Un escritorio pequeño, un archivador, un microondas, una estufa eléctrica y una cama queen. Mientras miraba alrededor, noté una caja de archivos metida en la esquina de su armario. Despertó mi curiosidad, especialmente porque era del periodo de su vida antes de mudarse a Texas, del que nunca hablaba.
Dividida entre respetar su privacidad y querer saber más sobre el hombre que planeaba casar, decidí echar un vistazo rápido. Dentro, encontré su certificado de matrimonio y el decreto de divorcio, lo cual no me sorprendió, pero vi que tenía una hija llamada Abril, ahora de alrededor de 22 años, que habría tenido solo 14 cuando se divorciaron. Estaba atónita, ya que Andy me había dicho que no tenía hijos. El resto de la documentación parecía normal, pero esta revelación sobre su hija me dejó con más preguntas. Incluso había un número de teléfono para su exesposa, Claire. Volví a poner todo con cuidado, sin saber qué hacer a continuación. Quizás Gail, que conocía a Andy desde hace años, podría darme algunas respuestas. Decidí que comenzaría hablando con ella. A la mañana siguiente, llegué al trabajo temprano para hablar con Gail. Le pregunté qué sabía sobre el pasado de Andy antes de mudarse aquí, con la esperanza de obtener alguna información. Gail reaccionó con preocupación, advirtiéndome que lo dejara en paz y confiara en que Andy era un buen hombre que se ocuparía de mí. A pesar de su consejo, no podía sacudirme la sensación de que necesitaba respuestas, especialmente después de descubrir que Andy tenía una hija que nunca había mencionado. A lo largo del día, seguí pensando en ello. Cuando Andy llegó para el desayuno, hice lo mejor que pude para actuar normal, pero mi mente estaba en un torbellino. Después de que mi turno terminó, regresé a mi apartamento para reflexionar sobre las cosas. Cuanto más lo consideraba, más me daba cuenta de que necesitaba entender por qué Andy había dejado atrás a su hija, especialmente ya que yo tenía una hija propia, Megan. Ella adoraba a Andy, y él la trataba como si fuera suya. Pero si podía abandonar a un hijo, ¿podría hacerlo de nuevo? No podía arriesgar el corazón de Megan sin conocer la historia completa. Como su madre, su bienestar era lo primero. Incluso antes de mi propia felicidad. Dado que ni Gail ni Andy me darían respuestas, sabía que solo tenía una opción para descubrir la verdad. Claire. El teléfono mostraba un número privado, y aunque me había acostumbrado a recibir llamadas de basura, aún respondí con la ligera esperanza de que pudiera ser Andy. Cuando la voz al otro lado pidió hablar con Claire Gilmore, mi antiguo nombre de casada, casi cuelgo, suponiendo que era otra llamada de venta. Pero la incertidumbre en la voz me hizo dudar. La persona que llamó se presentó como Seila y me dijo que estaba saliendo con mi exesposo, Andy. Impactada, me quedé paralizada, incapaz de procesar la noticia inesperada. Durante años, había pensado en lo que diría si alguien me contactara sobre él. Pero ahora que estaba sucediendo, no podía encontrar las palabras adecuadas. Después de un breve momento para reponerme, continué la conversación. Seila confirmó que estaba saliendo con Andy y entendió mi sorpresa, reconociendo que no había tenido noticias de él en 8 años. Dijo que Andy estaba bien pero no me diría dónde estaba, sintiendo que no querría que compartiera esa información. Confesó que había investigado un poco, ya que Andy nunca le había abierto sobre su pasado. Me dolió un poco escuchar que había construido una nueva vida, incluso encontrando novia, pero aún así no reconocía nuestro pasado juntos. Por supuesto que lo entiendo. Me alegra saber que él está bien. Es un buen hombre, Seila. No merecía lo que le hice. Si no te importa que te pregunte, Claire, ¿qué exactamente le hiciste? No me sorprende que no te cuente. En resumen, estuvimos juntos durante más de 20 años y casados durante 16, y lo divorcié para casarme con su mejor amigo, a quien había conocido desde la 3ª clase. Vaya, suena terrible cuando lo digo así. Vaya. Mi esposo hizo lo mismo conmigo. Me divorció por mi mejor amiga. Mundo pequeño, ¿no? No habíamos estado juntos tanto tiempo, aunque... Pero eso no explica por qué se fue de la manera en que lo hizo. La gente se divorcia todo el tiempo, incluso por razones como la tuya. Pero no simplemente dejan a sus hijos. Tiene que haber más que eso. Lo hay. Pasé a explicar lo que llevó a la partida de Andy. No creo que lo viera como abandonar a su hija porque, a sus ojos, ella ya lo había dejado primero al elegir vivir conmigo y Tom. De hecho, justo después de la audiencia de divorcio, se refirió a ella como tu hija y mencionó que se iría en una semana, pero no comprendí lo que quería decir en ese momento.
No puedo decir que esté de acuerdo con sus acciones, pero puedo entenderlas un poco mejor ahora, dijo Sheila. No quería agitar las cosas, pero sentí que podría ser mi única oportunidad para discutirlo. Sheila, sé que no me debes nada, y no es por mí, dije. Abril se casará pronto. Ha tratado de seguir adelante y hacer frente al hecho de que su padre no se ha comunicado desde que tenía 14 años. Ni siquiera una tarjeta de cumpleaños. Ahora, con su boda acercándose, está constantemente molesta porque su papá no estará allí para llevarla por el pasillo. Un momento que ha imaginado desde que era pequeña. Si tienes alguna influencia sobre él, si puedes hacer algo. Sheila se mantuvo tranquila, no se alteró ni colgó. Consideró atontamente mi solicitud y respondió sensatamente, a pesar de ser la que actualmente está en su vida y la que tenía algo que perder. Entiendo lo que estás pidiendo, Claire. Si menciono esto, podría dejarme y desaparecer de nuevo. Puede conseguir trabajo en cualquier parte y no le falta dinero. Ni siquiera sabría cómo empezar esta conversación, mucho menos convencerlo de que venga. Por supuesto lo entiendo. Tal vez sea mejor dejar que todo siga como está. Sheila, gracias por esta llamada. Por favor, guarda mi número. Apreciaría mucho que pudieras informarme de vez en cuando sobre cómo está. Sería reconfortante saber que ha seguido adelante con su vida. Guardaré tu número, respondió Sheila, pero no puedo prometer más que eso. Espero que entiendas. Inmediatamente llamé a Tom al trabajo para compartir lo que había sucedido. ¿Lograste obtener los datos de contacto de ella o algo que podamos usar? No, su número estaba bloqueado y no compartió su apellido. Pero tal vez esto sea solo un pequeño paso hacia algo más grande. Sheila. Terminé la llamada sintiéndome aliviada e incierta. Había aprendido lo que necesitaba, pero ahora tenía que decidir qué hacer con ello. Claire tenía razón. No les debía nada. ¿Por qué debería arriesgar mi relación con Andy por ellos? Pero no se trataba de ellos. Se trataba de mí y de Megan. Si estuviera en el lugar de Claire y Abril, querría que alguien ayudara, al menos por el bien de mi hija. No podía sacudirme el miedo de que Andy pudiera abandonar a Megan, así como había dejado a Abril. Necesitaba saber si sus acciones pasadas eran circunstanciales o parte de su naturaleza. Tomé una decisión difícil, sabiendo que podría arriesgarlo todo. Andy necesitaba confrontar su pasado y enfrentar a Abril. Si iba a confiar en él con el corazón de Megan, tenía que abordar lo que había hecho, no mantenerlo enterrado. Al día siguiente, volví a llamar a Claire. Se sorprendió, pero accedió a ayudar. Le pedí el número de Abril y su promesa de mantener en secreto la ubicación de Andy. Ella comprendió y me dio el número después de preparar a Abril para mi llamada. Después de esperar, nerviosamente marqué el número de Abril, lista para hablar con la hija de Andy por primera vez, sabiendo que no sería una conversación fácil. Buenas tardes. Soy Abril Gilmore. ¿Eres Sheila? Sí, lo soy, respondí. Tu madre debe haber explicado lo que está sucediendo. Lo hizo, y dejó bien claro que cualquier cosa que me cuente sobre mi padre debería mantenerse alejado de ella. Lamento que tenga que ser así, pero entiendo. Estoy lista para hacer lo que necesites. Necesitarás volar al Aeropuerto Internacional de Austin tan pronto como puedas. Te recogeré y te llevaré con tu padre. Puedes quedarte conmigo mientras estés aquí, y simplemente veremos qué sucede. ¿Puedo preguntarte algo?, inquirió Abril. ¿Por qué arriesgas tu relación por mí? No me conoces. Siquiera. Esa es una pregunta válida, Abril, dijo Sheila. Yo estaba en tus zapatos una vez, y mi hija está en tu situación ahora, solo una chica que quiere a su padre en su vida. Algunas cosas son demasiado importantes para ignorarlas. Necesito conocer al hombre con el que planeo casarme y quiero que él haga las cosas bien contigo. Mientras hablábamos, Abril se conectó a internet y reservó un vuelo a Austin para el día siguiente. Me envió el itinerario y yo misma la recogería. Ahora solo quedaba esperar. Andy. Cuando llegué a casa del trabajo, exhausto, me sorprendió gratamente encontrar a Sheila esperándome, completamente desnuda.
la atraje hacia mis brazos y la besé profundamente, olvidando todo lo demás en ese momento. Pasamos una noche increíble juntos, incluyendo un nuevo nivel de intimidad cuando me dio su trasero por primera vez. Me pregunté brevemente qué había motivado la ocasión, pero decidí no cuestionarlo. Mi amor por Seila era abrumador, más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido antes, incluso con Claire. Me hizo entender de alguna manera por qué Claire tomó su decisión, aunque no disminuyera el dolor o la traición. Al dejar a Seila en su departamento, tenía el anillo de compromiso en mi bolsillo, casi listo para proponer, pero quería que el momento fuera perfecto, así que me contuve. Cuando ella cerró la puerta, su expresión parecía un poco agridulce, y esperaba que todo estuviera bien. Seila. Después de dejar a Megan en la escuela, manejé al aeropuerto para encontrarme con Abril. En la zona de reclamación de equipaje, llevaba un cartel con su nombre y escaneaba la multitud. A pesar de la cantidad de personas, la reconocí inmediatamente cuando sonrió y caminó hacia mí. Intercambiamos amabilidades, y mencionó lo ansiosa que estaba por ver a su padre después de 8 años. Manejamos de regreso a Marble Falls, el pequeño pueblo donde Andy y yo vivíamos. Antes de llegar al pueblo, me detuve y llamé a Rosie, la despachadora de Andy, para averiguar dónde estaba trabajando. Me dijo que estaba en Bills en Cuarto y Main, y bromeó sobre un encuentro pasado en la parte trasera de la camioneta de Andy, lo cual me hizo sonrojar. Abril se dio cuenta, bromeándome ligeramente. A medida que nos acercábamos a la tienda por departamentos, vi la camioneta de Andy. Le pedí a Abril que esperara unos pies atrás mientras yo me posicionaba cerca de la puerta del conductor. Después de unos 20 minutos, escuchamos la voz de Andy, lo que indicaba que el momento que ambos habían estado esperando estaba a punto de suceder. Andy. Después de arreglar el problema eléctrico en el baño, me dirigí a terminar las últimas 2 llamadas antes de regresar con Seila y Megan. Había estado llevando el anillo conmigo, esperando el momento adecuado para proponer, aunque sabía que podría tener que crear esa oportunidad pronto. Mientras caminaba hacia mi camioneta, vi el coche de Seila estacionado detrás de la mía y la vi de pie cerca de la puerta. Abrí la caja del anillo en mi bolsillo pensando que este podría ser el momento, pero luego noté a alguien más. A Abril. Verla instantáneamente trajo un torrente de emociones, el dolor de la traición, el miedo de lo que su súbita aparición podría significar, y la ira hacia Seila por orquestar este encuentro. Saludé a Abril con un tono plano, reconociendo su presencia, luego me volví hacia Seila, dándome cuenta de que debía haber descubierto mi pasado y facilitado esto. Tratando de evitar las emociones que se apoderaban de mí, mencioné rápidamente que aún tenía trabajo que hacer, puse mis herramientas en la camioneta y me preparé para avanzar en mi día. Papá, me voy a casar. ¿Es cierto? Respondí. Felicidades. Me detuve, incapaz de sofocar la ira que ardía dentro de mí. Intenta no convertirte en una puta infiel como tu madre. Con eso, subí a la camioneta y cerré la puerta. No terminó ahí, ya que Abril ahora estaba en mi ventana, golpeándola con los 2 puños. Te vi. Sé que todavía me amas y te preocupas por mí porque te vi. Estaba gritando para ser escuchada a través del vidrio, que luego bajé. ¿De qué estás hablando, Abril? ¿Mi graduación de secundaria? Estabas en la parte de atrás y tratabas de no ser notado. Pero eras tú. Así es como sé que todavía me amas. No sé qué es lo que crees que viste, Abril, pero seguro que no era yo. Arranqué la camioneta y me alejé. Maldita sea. Sabía que debería haberme deshecho de esas cosas, pero estaba tratando de ser cauteloso y aferrarme a algunas cosas por si acaso. Ahora, mi antigua vida ha regresado para atormentarme y desgarrarme. Claramente, una vez no fue suficiente, pero conduje durante unos 10 minutos antes de detenerme para recopilar mis pensamientos. ¿Cómo pudo Seila hacerme esto? Estaba feliz, maldita sea. Después de todos estos años, finalmente encontré el amor y estaba contento. Debería haberme dado cuenta de que no duraría. Claramente, la felicidad no estaba destinada para mí, y no cometeré ese error nuevamente. Aún no he tenido a nadie en mi vida sin que eventualmente me traicione. ¿Por qué esta vez debería ser diferente? Finalmente, volví a la carretera,
dirigiéndome a mi siguiente trabajo. Terminaría mis llamadas hoy, luego llamaría a mi jefe para hacerle saber que mi pasado finalmente me había alcanzado, y me movería. Él lo entendería. Seila. Abril estaba llorando en mi hombro. Estaba completamente atónita por lo fría que había sido Andy. Esta era su propia hija, por el amor de Dios. Lo que ella hizo no era tan terrible. Los niños toman decisiones como esta todo el tiempo, así que esto era claramente más sobre él y el dolor que estaba sintiendo. Andy siempre había sido nada más que amoroso conmigo y con Megan. Este comportamiento parecía tan fuera de su carácter. Ayudé a Abril a subirse al coche y manejé hacia mi apartamento. Te quedarás conmigo por ahora. Este fue solo el primer intento. Hablaré con él de nuevo cuando termine su trabajo. Intentaba tranquilizarla, aunque no estaba del todo segura yo misma. Andy, cuando regresé a la pensión después de las 6:30 p.m., esperaba encontrar a Seila y Abril esperándome, pero no estaban allí. Era un alivio de alguna manera, haciendo que mi decisión de irme fuera más fácil. Amaba profundamente a Seila y a Megan, pero después de lo que había hecho, traer de vuelta a Abril a mi vida, me sentí traicionado. Ahora que mi pasado había resurgido, no podía confiar en Seila nuevamente. Comencé a empacar, sabiendo que dejaría atrás todo lo que tenía en casa de Seila. Ignorando el golpe en la puerta, continué. Pero cuando la puerta se abrió, supe que tenía que ser Seila. Se apoyó contra la pared, observando en silencio antes de confrontarme por irme nuevamente. Admitió haber hablado con Claire, descubriendo todo sobre el pasado. Dijo que la misma cosa le había pasado a ella, pero que lo dejó en paz y vivió su vida. Me dejé llevar, señalando cómo nuestras situaciones no eran las mismas. Su traición no era como la mía, no después de 20 años de matrimonio y una hija que eligió estar del lado de quienes me destruyeron. Frustrado, dejé que años de dolor reprimido afloraran, recordando cómo mi madre engañó a mi padre y luego me abandonó. Mi padre se quitó la vida y me dejaron soportar el abuso de mi padrastro. Las cicatrices en mi espalda eran un recordatorio constante de una infancia llena de negligencia y violencia. Mientras caminaba por la habitación, seguía pensando, ¿por qué Seila tuvo que desenterrar esto? Finalmente estaba feliz de nuevo. Tenía a ella y a Megan, y había trabajado tanto para dejar atrás el pasado. Esas personas no significaban nada para mí, solo sombras de una vida que no quería. Tenía muchas ganas de un futuro, y ahora Seila había abierto esta caja de sorpresas nuevamente. ¿Por qué no podía dejar que las cosas fueran? Ella no tenía nada que ver con ellos, y tampoco Megan. ¿No éramos felices? Seila intentó explicar que había descubierto lo de Abril y sentía que necesitaba entender por qué lo había dejado atrás. Ahora lo veía. Ella temía que si podía dejar a mi propia hija, entonces podría abandonar también a Megan. Era obvio en su mirada hacia mí y me golpeó fuerte. Me sentí traicionado de nuevo. Esta vez por la única persona en la que pensé que podría contar ahora. La realización me enfureció aún más. Le dije a Seila que si no confiaba en mí, le ahorraría la preocupación. Me iría en la mañana. Estaba cansado de arruinar vidas. Le dije que se uniera al club de las personas que me habían herido y que, una vez que me fuera, podría acurrucarse con mi hija y el resto de los traidores. Tal vez encontraría nuevas formas de llegar a mí. Pero no estaría aquí para que jugaran más. Pensé que había hecho mi punto, pero lo único que realmente hice fue enfurecerla. Y mientras me quedaba allí, mirándola, me di cuenta de que podría haber empujado lejos la única cosa buena que me quedaba. Seila. Había llegado a mi límite con la autocompasión y amargura de Andy. Lo amaba profundamente, pero no podía quedarme de brazos cruzados mientras destruía todo lo que teníamos. Actuaba como si el mundo estuviera en su contra, pero la realidad era diferente. Su hija había dejado todo para venir a verlo porque lo amaba y quería que estuviera en su vida. Quería que la acompañara por el pasillo y conociera a sus futuros nietos. Incluso su exesposa, que él creía que lo odiaba, simplemente estaba tratando de ayudar a su hija a encontrar cierre. Si Andy quería seguir atrapado en su enfado y amargura, esa era su elección. Pero yo no iba a quedarme con alguien que no pudiera avanzar.
Reconocí que, sí, me preocupaba que pudiera dejarme a mí y a Megan, especialmente después de descubrir que lo había hecho antes. Pero estaba lista para entender, y podría haberlo hecho, si tan solo hubiera confiado lo suficiente en mí para hablar de ello. Las relaciones se construyen sobre la confianza, y yo había compartido todo sobre mí con él, incluso las cosas de las que no estaba orgullosa. Lo hice porque creía en nosotros, y quería que él se ocupase de mí, no por necesidad, sino por amor. Le lancé la llave en frustración, golpeándolo directamente en el pecho. Ni siquiera parpadeó, lo que solo avivó mi ira. Le dije que podía irse, volver a solo existir como lo había hecho durante 7 años, en lugar de vivir como lo había hecho conmigo y Megan durante los últimos 8 meses. Si eso es lo que quería, bien. Pero yo quería algo más. Y había esperado encontrarlo con él. Sin mirar atrás, salí furiosa, cerrando la puerta detrás de mí y haciendo temblar todo el edificio. Por mucho que quisiera que me persiguiera, que me suplicara que me quedara, cada palabra. No podía vivir con alguien que se negaba a dejar atrás el pasado y abrazar el amor que teníamos justo frente a nosotros. Andy. Cuando Seila cerró la puerta detrás de ella, me golpeó que había estado equivocado. Al tratar de protegerme del dolor de la traición, había alejado a aquellos que amaba. No quería perder a Seila y a Megan. Y también había la oportunidad de reconectar con Abril, pero sabía que tenía mucho que arreglar. Dejé de empacar y corrí hacia la casa de Seila. Al ver su automóvil allí, supe que tenía que hacer las cosas bien. De rodillas ante su puerta, listo para disculparme, la abrió antes de que pudiera tocar. Admití mis errores, le dije que la necesitaba y le supliqué perdón, prometiendo hacer lo que fuera necesario. Seila me perdonó, pero con una condición. Tenía que hacer las cosas bien con Abril. Acepté, aliviado por una segunda oportunidad. Dentro, Abril estaba sentada en el sofá, claramente había llorado. Me arrodillé frente a ella, sosteniendo sus manos, mientras las emociones me inundaban. Me disculpé por dejar que mi ira y dolor nublaran mi juicio. Le expliqué cómo creía que su elección de vivir con su madre era una traición, lo que me llevó a irme. Gracias a Seila, finalmente vi cuán equivocado estaba y le pedí su perdón. Abril me perdonó, diciendo que nunca había estado enojada, solo triste. Deseaba que le hubiera hablado antes de irme. Pero entendía el dolor que las acciones de su madre habían causado. Nos abrazamos, tratando de compensar los años perdidos. Al notar a Seila llorando, Abril la invitó a unirse al abrazo, y compartimos un momento emotivo juntos. Después de preguntar dónde estaba Megan, Seila la trajo, y le recordé mi promesa sobre convertirme en su nuevo papá. Ella recordó, y le dije que mirara de cerca. De regreso en la sala, levanté a Seila y le agradecí por reunirme con Abril, y le propuse matrimonio. Ella dijo que sí, y compartimos un beso, con Abril y Megan observando. Abril me corrigió cuando las llamé hermanastras, insistiendo en que solo serían hermanas. Celebramos con una cena y planeamos una boda en el juzgado. Esa misma noche, comencé a mudarme al apartamento de Seila. En la boda, me sentí afilado en mí. Smoking, pero Seila lucía deslumbrante en su vestido rosa, su embarazo comenzaba a notarse. Abril parecía una princesa y Benjamin estaba emocionado de verla caminar por el pasillo conmigo. Logré evitar a Claire y Tom, solo viéndolos brevemente durante los preparativos y el ensayo. Claire había ganado mucho peso, ahora bien más de 200 libras. Ella una vez dijo que la vida con Tom era gorda y feliz. Si realmente era feliz o no, no lo sabía. Pero el aumento de peso era evidente, y parte de mí se preguntaba si la culpa había jugado un papel. Mientras Seila y yo conversábamos con algunos de los familiares de Benjamin, no noté a Claire y Tom acercándose por detrás. La voz de Claire, que una vez sonó celestial, ahora rasguñaba mis oídos. Cualquier sentimiento cariñoso que tuviera por ella se había desvanecido hace tiempo, aunque, por el bien de Abril, traté de mantenerme civilizado. Vi a Tom comenzar a decir algo, pero levanté mi mano para detenerlo. Tom, ¿recuerdas la última cosa que te dije? No, si te acuerdas, asintió. Mis sentimientos no han cambiado. Seila, sintiendo la tensión, se unió a él mientras se alejaban, dejándome a mí y a Claire solos por primera vez en años.
Una vez que Seila y Tom se habían ido, Claire y yo quedamos en silencio. Podría haber pasado el resto de mi vida sin volver a hablarle, pero eso claramente no era una opción. Ella rompió el silencio, expresando su sorpresa de que después de tanto tiempo, la animosidad aún persistía. Esperaba que pudiéramos superarlo, tal vez incluso ser amigos, dado que todos aparentemente habíamos encontrado la felicidad en nuestras nuevas vidas. Reconoció a Seila y nuestra felicidad juntos, incluido mi papel como padre de Megan, algo de lo que se había enterado recientemente. Dejé claro que sus esperanzas de reconciliación estaban mal fundamentadas. El intenso amor que alguna vez sentí por ella se había convertido en un profundo odio hacia ella y Tom. Cuando preguntó por qué no podía dejarlo ir, expliqué, comenzando con la dolorosa verdad de mi pasado. Mi madre había engañado repetidamente a mi padre antes de dejarlo por otro hombre. Mi padre, devastado, se quitó la vida, algo que escondí de vergüenza. Sin embargo, este trasfondo no era el problema central. El verdadero dolor provino de la traición de las tres personas que más amaba, Claire, Abril y Tom. Había construido mi vida en torno a ellos, creyendo que envejeceríamos juntos, pero sus acciones destrozaron esos sueños. Claire admitió que me había amado, pero no de la manera en que yo la había amado, algo que no podía controlar. Pero para mí, la traición no era solo sobre la pérdida de una conexión romántica. Se trataba de la destrucción de la confianza y la sensación de traición de que dos de las personas en las que más confiaba habían conspirado juntas para desgarrar todo lo que creía conocer. Andy, no quisimos que sucediera, dijo ella. Tú no lo detuviste tampoco. Solo fuiste tras lo que querías, ignorando las consecuencias. ¿Entiendes lo difícil que fue para mí pensar en confiar en otra mujer después de lo que hiciste? Perderte y a Tom no fue suficiente. También te llevaste a Abril. Abril tomó esa decisión por su cuenta. Mentira. Mírame a los ojos y dime que no la influenciaste para que se quedara contigo. Sé lo que dijiste. Es extraño que Tom esté aquí en lugar de papá, pero al menos yo estaré aquí después de la escuela y podrás ver a tu papá siempre que sea posible. Dime que eso no pasó. Claire no pudo negarlo, y sabía que no lo haría. Lo querías todo, ¿no? Tu egoísmo destruyó a alguien que te amó y te apoyó durante 16 años. ¿Alguna vez pensaste en cómo eso me afectaría? ¿Alguna vez sugeriste a Abril que tal vez debería vivir conmigo para que no quedara completamente solo? Tienes razón, Andy. No lo pensé así. Pero desapareciste sin decir una palabra. ¿Qué esperabas que hiciera? Toda mi familia se había ido. Me quedé solo mientras mi esposa y mi hija vivían con el hombre que me reemplazó. ¿Pensaste que podría quedarme allí y ver cómo mi vida avanzaba sin mí? ¿Solo para ver a mi hija unos días al mes? Tenía dos opciones: cortar todos los lazos o acabar con mi vida. Y, honestamente, estuve cerca de elegir la última. Cuando le dije a la señora Perrine que te vería en el infierno, lo decía en serio. Incluso tenía la pistola. Claire, sorprendida, dijo, Dios, Andy, no tenía idea. Por supuesto que no. Estabas demasiado ocupada con tu nueva vida para preocuparte. Me reemplazaste, convenciste a Abril para que se quedara contigo, y nunca una vez te preocupaste por mí. Después de la audiencia, te dije que me iría en una semana. No me refería solo a salir de la casa. Me refería a estar muerto. Ni siquiera preguntaste a qué me refería. No me quité la vida porque te odiaba a ti y a Tom demasiado como para darte la satisfacción. Andy, yo, la interrumpí, diciendo, dejé que mi ira nublara mi juicio con Abril. Cuando eligió vivir contigo, asumí que había tomado tu lado y quería a Tom como su padre, y reaccioné desproporcionadamente al irme sin decir una palabra. Eso me costó 8 años que nunca podré recuperar. Afortunadamente, Seila me sacó de esa espiral, o quién sabe cuánto más habría perdido. Ahora sé lo que es tener a alguien que realmente se preocupa por mí. ¿Entiendes por qué todavía te odio? Lo entiendo, Andy, admitió ella. Esperaba que el tiempo curara las cosas, pero no lo ha hecho. Lo siento por cómo lo manejamos. ¿Podemos al menos ser civilizados? Sí, compartimos una hija.
te trataré como a cualquier extraño, pero asegúrate de que Tom nunca me hable de nuevo o serás viuda. Durante los siguientes 2 años, gradualmente compré a mi jefe a medida que se retiraba, convirtiéndome en el contratista eléctrico más grande en Marble Falls y uno de los más grandes en el centro de Texas. Mientras todavía iba a algunas visitas ocasionales, principalmente dirigía el negocio desde la oficina con mi esposa Seila y nuestra hija de 10 años, Megan, en el personal. Seila manejaba las citas, yo dirigía al personal y los proyectos, y hacíamos la burocracia juntos. Megan adoraba a su nueva hermana bebé, Katie. 1 año después de nuestra boda, Benjamin recibió un ascenso a Dallas a unas 4 horas de distancia, pero aún nos vemos mensualmente. Esperan a mi primer nieto el próximo año. Nada terrible le sucedió a Tom y Claire aparte de su aumento de peso significativo. Si bien no me importa escuchar sobre ellos, Abril mantiene a Seila informada, y Seila comparte ocasionalmente. Seila no guarda rencor como yo. Ella incluso les envía una tarjeta de agradecimiento en nuestro aniversario, diciendo que sus acciones nos unieron. ¿Te gustó la historia? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuevos y emocionantes videos. Hasta pronto.